Apá, muy buenas, gente de YouTube. Bueno, sé que hace bastante que no subo ningún vídeo, pero he tenido una temporada bastante complicadita, me ha pasado de todo y bueno, no he tenido tiempo. Entonces, pues bueno, hoy que tengo un ratito, quiero subir un vídeo. Ya advierto que saldrá bastante largo, he intentado hacerme un esquema con intención de conseguir que sea lo más breve posible, pero el tema del que quiero hablar hoy es un tema que para mí es muy delicado porque me toca mucho, me toca de un modo muy profundo y pues bueno, eh, hoy bueno, quiero hablaros sobre, sobre un tema que se está hablando mucho, bastante últimamente. Esto de la identidad de género, la identidad sexual. Entonces, soy consciente de que estamos mucho más habituados a escuchar identidad de género que a escuchar identidad sexual. Pero bueno, como son conceptos diferentes, me gustaría explicar un poquito de dónde proviene cada concepto y, pues sin más, voy a empezar. La identidad de género, como supongo que la mayoría de la gente es capaz de deducir, proviene del género, proviene de la teoría del género. Pero, ¿qué es esto del género? El género es un término que acuñó John Money, un psicólogo supuestamente especializado en sexología, que vivió entre 1921 y 2006. Básicamente, ¿qué era lo que pensaba John Money? John Money pensaba que el sexo era algo puramente biológico, era unos cromosomas, unos genitales, unas gónadas, etcétera, ¿vale? Y a todo lo demás lo llamaba género y pensaba que era un constructo social. Eh, Esto es algo que yo con 5 años fui capaz de pensar por mí mismo. ¿Vale? Yo con 5 años ya me estaba preguntando qué era eso de ser niño, qué era eso de ser niña. Y claro, como yo sabía que era un niño, pero a mí todo el mundo me decía que era una niña debido a que nací con una vulva, pues yo con 5 años la respuesta que encontré fue que el mundo se dividía en niños por un lado y niñas por otro lado. ¿Cuál era la diferencia entre las niñas y los niños? Pues bien, los niños habían tenido buena suerte y habían nacido con un cuerpo de niño. Eh, Eso era el modo en el cual yo con 5 años expresaba el hecho de haber nacido con un pene, unos testículos, etcétera, ¿vale? Y por otro lado teníamos a las niñas, que habían tenido mala suerte y habían nacido con cuerpo de niña. Lo de cuerpo de niña era la manera en la que yo expresaba el hecho de, ¿no? Pues un cuerpo con su vulva, que el día de mañana desarrollará sus pechos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, entonces, pues bueno, yo dentro de esa teoría que yo había construido, decía, vale, yo soy, yo soy una niña, sé qué genitales tengo, pero también sabía que a mí algo en eso no me cuadraba, entonces yo decía, vale, si la única diferencia entre un niño y una niña son unos genitales o es un cuerpo, es algo biológico, pues esto tendrá que ser así. Yo conocía mi cuerpo. Pero el ser niña lleva implícito
el hecho de no estar de acuerdo con ser niña. Lleva implícito el hecho de si tengo que ser una niña, seré una niña, pero yo lo que quiero es ser un niño. Eso era la teoría de un niño de 5 años. Esa era la teoría esa es la manera simplificada de explicar la teoría de John Money. La diferencia es que John Money tuvo la suerte o la desgracia de poder llevar a cabo un experimento para confirmar su teoría. En este experimento tenemos una víctima que es David Reimer. David Reimer nació en 1965 y tuvo un hermano gemelo, ¿vale? A los dos niños les diagnosticaron fimosis cuando eran pequeños. Entonces, a los 8 meses tuvieron que circuncidarlos y lo hicieron mediante un bisturí eléctrico, que por aquel entonces era algo novedoso. Circuncidaron a su hermano, salió todo perfecto, pero cuando le tocó el turno a David hubo una sobrecarga, salió mal, quemaron todo el pene y hubo que cortarlo, hubo que amputarlo. Entonces sus padres se preocuparon bastante. Y dentro de ese socorro que hago, cómo puedo ayudar a mi hijo, se encontraron con John Money. John Money les explicó, ¿no?, que al final el sexo era algo puramente biológico y que, bueno, que lo realmente relevante era el género. Entonces les propuso operar a David para que sus genitales tuviesen un aspecto femenino y, pues bueno, cuando llegase el momento iniciarían un tratamiento hormonal para que desarrollase los senos, etc. Y no podían decirle jamás que había nacido como niño. Tenían que educarlo como si fuese una niña y así pues sería una niña normal y corriente. No tendría capacidad para gestar, pero sería una niña, sería una mujer y no tendría ninguna dificultad. Cuando David tenía 22 meses, menos de 2 años, realizaron estas intervenciones y empezaron a hacer un estudio. Además, el caso era el caso perfecto porque no solamente eran dos hermanos gemelos, sino que además eran univitelinos. Por lo tanto, era la opción perfecta para poder observar qué pasaba. A lo largo del seguimiento, Money siempre relató que todo estaba saliendo perfecto, que era una niña perfectamente normal, que tenía unos comportamientos femeninos, que todo iba muy bien. Pero cuando tenía 13 años empezó a tener fuertes depresiones y sus padres decidieron dejar de realizar estos seguimientos y buscar ayuda profesional. Entonces, cuando tenía 15 años, le relataron todo lo sucedido, le explicaron lo que había pasado y a partir de ese momento es cuando adopta el nombre de David y comienza nuevamente a vivir como el hombre que era. En 1997 David le cuenta su historia a Milton Diamond, un biólogo de la época y que era el rival de Money. Tenían una rivalidad bastante fuerte.
Entonces, en ese momento ya David le cuenta cómo todo lo que John Money narraba de que todo estaba saliendo bien, de que se identificaba como una niña, de que tenía unos comportamientos típicamente femeninos, que eso era mentira, que jamás se había sentido identificado como una niña, que siempre había sentido rechazo por la ropa femenina, que siempre había tenido un comportamiento masculino, etcétera. Entonces, en diciembre de ese mismo año, deciden publicar junto con John Colapinto, ¿no? Gracias a John Colapinto, gracias a un periodista, publicar la historia en la revista Rolling Stones, con intención de que no se vuelva a repetir esta historia. Finalmente, en 2004, a los 39 años de edad, David Reimer se suicida, debido a, pues, todo lo que había pasado. Pero el experimento de John Money no concluye con una única muerte, pues también su padre, el padre de los gemelos, cae primeramente en el alcoholismo y después se suicida, debido a la culpa que sentía por todo lo que había pasado. Yo tuve la suerte de que esta teoría que, bueno, yo no llegué a esta teoría por haber leído ningún libro, yo tenía 5 años cuando llegué a estas conclusiones, ¿vale? Lo más avanzado que yo había leído era Peter Pan, Aladdin, Chano Gorricho, Caperucita Roja, ¿vale? No, yo no sabía lo que era el sexo, lo que era el género, era como, no, yo tengo 5 años, ya está. Yo fui creciendo y según fui creciendo, yo veía que había muchas cosas que a mí no me cuadraban. Empecé a darme cuenta de que había gente que realmente sí que ahí existían realmente las niñas. Eh, Me di cuenta de que sí que había niñas, ¿no? Que realmente eran niñas. Entonces ya llegó un momento en el que dije, no puedo más, me da igual todo, yo soy un hombre y tendré la biología que tenga y tendré, sí, es verdad, a mí siempre me han tratado de construir como a una mujer, ¿vale? A mí siempre me han dicho que yo era una mujer, siempre me lo dijeron, pero me da igual, esto no es así. Y entonces yo tuve la suerte de descubrir el mundo de la sexología sustantiva. Desde ahí empecé a comprender lo que sería la identidad sexual, ¿vale? ¿Qué es lo que dice un poco la sexología? Pues para la sexología el sexo no es algo puramente biológico, no es unos cromosomas, no es unos genitales. Para la sexología el sexo es el hecho de ser hombre o de ser mujer, ¿vale? Es algo relacionado con cómo nos vivimos, cómo nos identificamos, quién sabemos que somos. ¿Qué sería entonces el género, no? Sería una categorización que hacemos. El ser humano tiene la manía de categorizarlo todo, ¿vale? Todo tenemos que clasificarlo. Vamos a los animales. Tenemos mamíferos, tenemos aves, tenemos peces, tenemos insectos. Todo está clasificado, todo está categorizado. Entonces, dentro del género, pues tendríamos dos categorías. La categoría de femenino, que es cuando
esa característica que estamos tratando de categorizar se da más en mujeres que en hombres, y la categoría de masculino, que viene a decir que eso que estamos tratando de categorizar, de clasificar, se da más en hombres que en mujeres. Entonces, dentro de lo que sería la sexología, Magnus Hirschfeld desarrolló la teoría de la intersexualidad, que básicamente viene a decir que todas y todos tenemos características tanto femeninas como masculinas, independientemente de que seamos hombre o de que seamos mujer, ¿vale? Nuestro sexo va a ser quién somos, va a ser si somos un hombre o si somos una mujer. Después tendremos diferentes características. Tendremos una altura. La altura, pues por ejemplo, la podemos categorizar. Decimos que una altura alta es una característica masculina, que una altura baja es una característica femenina. Podemos categorizar el nivel de vello facial. Si alguien tiene una barba como la de Papá Noel, decimos que pues, su nivel de vello facial pues, será masculino. Si alguien no tiene vello facial, pues diremos que es algo femenino. ¿Por qué? Porque lo habitual es que a quienes más vello facial les sale seamos hombres, y que a las mujeres les salga muchísimo menos vello facial. Es lo habitual. Siempre hay excepciones. Porque estamos clasificando una característica, no estamos imponiendo un sexo. Entonces, ¿quién fue este señor? ¿Quién fue Magnus Hirschfeld? ¿Quién es el que desarrolló esa teoría? Magnus Hirschfeld fue un médico y sexólogo que nació en 1868 y falleció en 1935. Era judío alemán. Entonces, bueno, le tocó vivir también, le tocó conocer la Alemania nazi. Este señor era activista y defensor de los derechos de las personas homosexuales, entre otras muchas cosas, y es también quien por primera vez, o tal vez no por primera vez, tal vez hubo alguien que anteriormente lo hizo, pero sí que hasta donde yo sé por primera vez, se acerca a esto de la transexualidad con una mirada que no es de yo te voy a arreglar, o no es de yo sé perfectamente lo que hay que hacer, sino que lo hace desde una mirada de vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Es obvio que está sucediendo algo, es obvio que está pasando algo. Quiero estudiarlo, quiero comprenderlo. Es quien por primera vez se acerca con intención de comprenderlo. Para ello, pues bueno, dentro de esta teoría suya de la intersexualidad, es bastante simple de comprender la transexualidad. Simplemente un hombre transexual se trataría de un hombre, una persona cuyo sexo es hombre, ¿vale? Pero que tiene tantas características femeninas que a la hora de sexarlo, a la hora de establecer cuál es su sexo cuando ha nacido, hemos pensado que sería una mujer, ¿vale? Se ha establecido un error a la hora de categorizar a esa persona. Pues esto es como cuando de pequeños empezamos a estudiar el reino animal y nos preguntan si una ballena es un mamífero o un pez. Como vive en el agua y tal, de pequeños al principio todos pensamos que las ballenas eran peces. Y de hecho, cuando nos dicen que son mamíferos es algo que nos sorprende. ¿Vale? Pues es un poco lo mismo. Entonces,
Como ya he dicho, era judío alemán. Los nazis llegaron al poder y ya sabemos que los nazis no tenían en demasiada estima a los judíos. Eh, Hirschfeld era un defensor de los derechos de las personas homosexuales. También sabemos que a los nazis la homosexualidad no les hacía demasiada gracia. Eh, También he dicho pues que bueno, ¿no? Que se acercó por primera vez a la transexualidad desde un punto de vista de quiero saber qué sucede, entonces no la condenaba, no la castigaba, todo esto a los nazis pues no les hacía demasiada gracia. Entonces, ¿qué fue una de las primeras cosas que hicieron los nazis cuando llegaron al poder? Pues el 6 de mayo de 1933 destruyeron el Instituto para la Ciencia Sexual que había fundado Magnus Hirschfeld en Alemania. ¿Y qué es lo más triste? Lo más triste es que a día de hoy, en pleno siglo XXI, eso que, eso que hicieron los nazis de coger y destruir eh, un lugar en el que se estaba tratando de divulgar un conocimiento que habla desde el respeto, que habla desde la comprensión, etcétera. En pleno siglo XXI nos encontramos con que se está, se está prefiriendo hablar de identidad de género, la cual proviene de un discurso que lo único que ha traído ha sido dolor, sufrimiento y muertes desde un principio. Y cuando digo que ha traído dolor y sufrimiento, lo digo pensando en lo que, en lo que provocó en mí cuando yo con 5 años, con 10 años, eh, trataba de, trataba de comprenderme a mí mismo desde un punto de vista de tu sexo es hembra, tu sexo es mujer, es hembra, sí. Estamos hablando de biología, entonces sí. Pero luego ya no, luego ya puedes vestirte como quieras, puedes jugar con lo que quieras, puedes relacionarte como quieras. Sí, sí, pero mi reivindicación no era esa. Lo que yo necesitaba no era que me dijesen puedes ser una niña masculina. Yo lo que necesitaba era que entendiesen que era un niño. Luego que fuese un niño masculino, que fuese un niño femenino. mm, Era algo que en ese momento no me importaba demasiado y es algo que a día de hoy que alguien me venga y que me diga que soy un hombre femenino, pues me da igual. O sea, pues si quieres considerarme femenino, pues considérame femenino. Que me vengas y que me digas que soy masculino, pues me da igual. ¿Me quieres considerar masculino? Pues muy bien, considérame masculino. Pero considérame hombre. O sea, prefiero mil veces que me digas que soy un hombre femenino a que me digas que soy una hembra súper masculina. Porque no soy mujer, soy hombre. Luego que me digas que te parece que soy más de una manera o que soy más de otra, esa es tu percepción y no va a cambiar como mi manera de ser, porque realmente soy yo y no tengo ninguna intención de cambiar mi manera de ser. ¿Qué es lo que duele? Lo que duele es que prefiramos seguir impulsando estos discursos en lugar de hacer otros cuando ya están, cuando ya existen, cuando, cuando se han puesto en práctica también, ¿no? Porque al final, cuando tú coges a una persona transexual y le reconoces que efectivamente que no es que como eres
como eres tonto, estás emperrado de complicarte la vida y de en vez de ser una niña masculina, te emperras en ser un niño, eres tonto. Porque si es algo, un constructo social, constrúyete de otra manera, constrúyete como una niña, no te compliques la vida. Pero es que simplemente no puedes hacerlo. Y no puedes hacerlo porque no puedes ser alguien que no eres. Y esto es algo que cuando hablamos de identidad sexual es obvio. Al final somos quienes somos. Somos un hombre o somos una mujer. Somos un niño o somos una niña. Luego, que tengamos más características femeninas, que tengamos más características masculinas. Es decir, que dentro de ese ser hombre o de ese ser mujer seamos más masculinos, más femeninos, más femeninas, más masculinas. Vale. De eso va la diversidad sexual. De eso va el hecho de que seamos, pero todas y todos, ¿eh? Da igual que seamos transexuales, que seamos cisexuales, que seamos lo que seamos. De eso va el hecho de que el ser humano sea diverso. Entonces, en lugar de coger la diversidad, de ponerla en valor y de decir, sí, eres hombre, pero con... Sí, tienes vulva, tienes unos genitales que son femeninos, porque se ven más en mujeres que en hombres, pero son unos genitales de hombre, porque son tuyos y tú eres hombre. Si en vez de eso nos dedicamos a hablar de es que tienes un cuerpo de mujer, no, mi cuerpo es mío, mi cuerpo me pertenece, igual que tu cuerpo es tuyo y te pertenece a ti. Entonces, mm, ¿por qué, por qué es tan importante el si hablamos de identidad de género o si hablamos de identidad sexual? Pues es tan importante porque al final no es el concepto en sí, sino que es el marco teórico del que parte. Es si estamos partiendo del marco teórico que establece que todo es género y todo es un constructo social y por lo tanto todo lo que se puede construir se puede deconstruir y volver a construir. Es lo que tienen las construcciones. Y partimos de un marco conceptual que lo que ha traído ha sido, desde un primer momento, muerte. Porque no olvidemos que desde la primera vez que este discurso se puso en práctica, el experimento finalizó con 2 muertes. Y con 2 muertes no de he tenido un accidente de tráfico, mala suerte. No, con 2 suicidios. Con 2 muertes que la persona dijo, prefiero morir a seguir viviendo esto. No puedo más. O, si por el contrario, hablamos de identidad sexual, estamos partiendo de un marco teórico que proviene del respeto por la diversidad, que proviene del hecho de que somos hombres, somos mujeres y después cada hombre o cada mujer tendrá sus características, las cuales van a ser tan diferentes que van a hacer que cada hombre y que cada mujer sea inigualable y sea irrepetible. Entonces, un poco quería hacer un vídeo hablando de cuál es la diferencia entre hablar de identidad de género o hablar de identidad sexual. Porque al final da la sensación de que... ¿Qué más da, no? Es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Qué más da? Es solo un concepto, pero es que no es solo un concepto. Es en qué marco teórico nos estamos situando. Si nos estamos situando en el de todo es un constructo social, o si nos estamos situando en el de eres quien eres y eso es algo que no vas a poder cambiar. Y bueno, sí que me gustaría que
si os animáis, me dieseis vuestro punto de vista, pusieseis algún comentario o algo. Y pues nada, como siempre, si hay algún tema que queráis que hable, si hay algo que queráis que profundice, ponerlo por los comentarios y ya lo leeré y ya veré si hago caso o no. Y bueno, hasta la próxima, espero no tardar tanto y que os vaya muy bien a todas y a todos.